Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la hemostasia. La hemostasia es una secuencia de reacciones que van a tener la finalidad de poder detener un sangrado. Cuando se rompe un vaso sanguíneo por alguna situación, por alguna herida, la respuesta hemostática es rápida y está enfocada en la región donde se produjo el daño y es controlada para poder ser efectiva. Van a existir tres mecanismos por los cuales la hemostasia va a repercutir. Va a ser o van a reducir la pérdida de sangre. Una va a ser el espasmo vascular o vasoespasmo, la formulación del tapón plaquetario y coagulación sanguínea. Cuando la hemostasia es exitosa, se va a impedir la hemorragia. La hemorragia es la pérdida de gran cantidad de sangre de los vasos sanguíneos. Van a existir mecanismos homeostáticos que pueden prevenir dichas hemorragias de los vasos sanguíneos más pequeñitos, pero en hemorragias masivas en grandes vasos se va a requerir atención médica. En un vasoespasmo o un espasmo vascular se da cuando se dañan las arterias o arteriolas. Estas arterias o arteriolas van a tener un músculo liso dentro de sus estructuras y se va a contraer rápidamente. A esto se le va a llamar espasmo vascular o vasoespasmo. Esto va a reducir la pérdida de sangre por varios minutos o incluso varias horas para que puedan aparecer otros mecanismos hemostáticos. También va a haber una formación del tapón plaquetario. Considerando su pequeño tamaño, las plaquetas van a almacenar una gran cantidad de sustancias químicas en las que encontramos factores de coagulación, ATP, calcio, ADP y serotonina. Estas también van a estar presentes junto con enzimas que producen tromboxano A2, una prostaglandina que es un factor estabilizador de la fibrina, que ayudan a fortalecer el coágulo de sangre para que no se rompa, ¿sí? También dentro de las plaquetas hay un factor de crecimiento derivado de las plaquetas, una hormona que puede ayudar a la proliferación de células endoteliales vasculares, de las fibras del músculo liso vascular y de fibroblastos, que ayudan a reparar las paredes de los vasos sanguíneos dañados como tal. Y para la formación de un tapón plaquetario se van a dar los diferentes pasos que voy a mencionar. Principalmente en la primera parte va a haber un contacto entre las plaquetas y se van a empezar a adherir a las partes lesionadas del vaso sanguíneo. Las fibras de colágeno del tejido conectivo que va a estar en ese lugar va a empezar a darnos a una adhesión plaquetaria. Posteriormente, las plaquetas se van a activar y van a dar un cambio en sus características. Va a haber un aumento en las proyecciones que tienen estas plaquetas y van a empezar a interactuar entre ellas. A este fenómeno se le va a llamar liberación plaquetaria. Aquí el ADP y el tromboxano A2 se van a liberar y van a tener un papel principal en la activación de las plaquetas que están cerca. De igual forma, la serotonina y el tromboxano A2 van a funcionar como vasoconstrictores que van a hacer que el músculo liso vascular se contraiga como tal para disminuir el flujo sanguíneo al lugar lesionado. En la parte 3 vamos a ver que va a haber una liberación de ADP. En este caso, las plaquetas cercanas se van a volver más adherentes y esto va a permitir a las plaquetas originalmente activadas, pues que se vayan agregando más. A esto se le va a llamar agregación plaquetaria. Por último, la acumulación y adhesión de grandes cantidades de plaquetas van a formar una masa a la cual se le va a llamar tapón plaquetario. Un tapón plaquetario va a ser muy efectivo para prevenir la pérdida de sangre de un vaso pequeño. Aunque al principio el tapón es flojo, se vuelve bastante firme cuando se refuerza con hebras de fibrina durante la coagulación. Un tapón plaquetario puede detener completamente el sangrado si la apertura del vaso sanguíneo no es muy grande. También tenemos que ver acerca de la coagulación sanguínea. En cuanto a la coagulación, la sangre se mantiene generalmente en su forma líquida siempre y cuando esté dentro de los vasos sanguíneos.
Cuando se extrae del cuerpo se empieza a espesar y se forma un gel. Eventualmente el gel se va a separar del líquido color amarillo que se llama suero, que es el plasma como tal, y el gel se va a denominar coágulo. Consiste en una red de fibras de proteínas insolubles que se llaman fibrinas y van a quedar atrapados los elementos formes, que son los eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. El proceso de formación de este gel se va a llamar coagulación. Es una serie de reacciones químicas que va a culminar en la formación de hebras de fibrina. Si la sangre se coagula fácilmente, a este se le va a denominar trombosis, y si la sangre lleva demasiado tiempo para formar un coágulo, es probable que ocurra una hemorragia. La coagulación va a involucrar varias sustancias conocidas como factores de la coagulación, los cuales van a incluir iones de calcio, enzimas inactivadas que son sintetizadas en los hepatocitos del hígado y liberadas hacia el torrente sanguíneo. La mayoría de los factores de coagulación se van a identificar con números romanos que van a identificar el orden de su descubrimiento, no necesariamente el orden en el que participan en el proceso de coagulación. La coagulación es una cascada compleja de reacciones enzimáticas en la cual cada factor activa muchas moléculas del siguiente en una secuencia fija. Por último, se forma una gran cantidad de producto, la proteína fibrina insoluble, y la coagulación se puede dividir en 3 estadios como tal. El primer estadio van a ser 2 vías, las llamadas vía extrínseca e intrínseca, que serán descritas ahorita, y van a llevar a la formación de protrombinasa. Cuando la protrombinasa se ha formado, los pasos involucrados en los siguientes estadios son los mismos, tanto para la vía extrínseca como la vía intrínseca. En conjunto, estos 2 estadios se llaman vía final común. En el segundo estadio, la protrombinasa convierte la protrombina en la enzima trombina. En el tercer estadio, la trombina convierte el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble. La fibrina va a formar las hebras del coágulo. La vía extrínseca de la coagulación tiene menos pasos que la vía intrínseca y va a ocurrir rápidamente. Su nombre se debe a una proteína tisular llamada factor tisular, también conocido como tromboplastina. Se filtra de células del exterior de los vasos extrínsecas hacia la sangre e inicia la formación de la protrombinasa. El factor tisular es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolípidos liberados desde la superficie de las células lesionadas. En presencia de calcio, el factor tisular comienza una secuencia de reacciones que termina activando el factor X de la coagulación. Cuando el factor X se activa, se combina con el factor 5 en presencia de calcio para formar la presencia de enzima activa protrombinasa, y esto completa la vía extrínseca. En la vía intrínseca, la coagulación de la sangre es más compleja y va a ocurrir de forma un poco más lenta. Esta vía se llama así porque sus activadores están en contacto directo con la sangre o contenidos dentro de la sangre. Una secuencia de reacciones que finalmente activa el factor 10 de coagulación. Los fosfolípidos plaquetarios y el calcio también participan en la activación de este factor. Van a existir aproximadamente 13 factores de coagulación. El primero va a ser fibrinógeno, el segundo va a ser la protrombina, el segundo va a ser la protrombina, el tercero va a ser el factor tisular o tromboplastina, el cuarto va a ser iones de calcio, el quinto va a ser la proacelerina, el séptimo va a ser acelerador sérico de la conversión de protrombina, el octavo va a ser factor antihemolítico, el noveno va a ser factor Christmas, componente plasmático de la tromboplastina o antihemofílico B. El 10º va a ser factor Stuart, el 11 va a ser el antecedente plasmático de la tromboplastina, el 12º va a ser factor de Hageman y el 13º va a ser factor estabilizador de la fibrina. En este caso,
Lo importante es que ustedes sepan que van a existir diferentes vías para poder formar un coágulo de sangre para evitar como tal una hemorragia. También van a existir diferentes vitaminas, una de las más importantes va a ser la vitamina K. La coagulación normal depende de niveles corporales adecuados de vitamina K. Aunque esta vitamina no está involucrada directamente en la formación del coágulo, es necesaria para la síntesis de 4 factores de la coagulación. Normalmente es producida por bacterias que habitan en el intestino grueso y la vitamina K es una vitamina liposoluble que puede ser absorbida a través del revestimiento del intestino y hacia la sangre si es normal la absorción de lípidos. ¿Vale? También, a pesar de que existen diversos mecanismos de control homeostático, para que no se formen coágulos a lo loco, por así decirlo, que van a ser sustancias anticoagulantes, principalmente la antitombina y la heparina como tal, que van a ayudar a que no se formen coágulos sin motivo aparente o sin motivo alguno. Pero a pesar de estos mecanismos va a existir o pueden existir coagulaciones intravasculares. Esto es formación de coágulos dentro del sistema cardiovascular. En esta coagulación intravascular pueden formarse dentro del torrente sanguíneo y producir lentitud en la circulación sanguínea. A esto le vamos a llamar éstasis, lo cual va a permitir que los factores de coagulación se empiecen a acumular localmente, por lo cual va a empezar a formar mayor cantidad de coágulos. La coagulación en un vaso sano como tal se va a llamar trombosis, como vimos antes. El coágulo en sí mismo se le va a llamar trombo y puede disolverse espontáneamente, pero si permanece intacto, el trombo se puede desprender, ser llevado por el torrente sanguíneo y llegar a alguna otra parte del cuerpo, ¿sí? Esto, un coágulo que vaya viajando por alguna situación en el torrente sanguíneo, alguna burbuja de aire o una porción de grasa, se le va a llamar un émbolo. Un émbolo es algo que se desprende desde la pared de las arterias y que puede bloquear el flujo sanguíneo como tal, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar émbolo, ¿sí? Y producen una embolia. Usualmente estas embolias son principalmente en los pulmones, ya que este émbolo tapa la circulación sanguínea a nivel pulmonar y entonces pues causa situaciones graves para los pacientes. También es importante que ustedes conozcan los grupos sanguíneos y tipos de sangre. En la superficie de los eritrocitos van a existir antígenos compuestos de glucoproteínas y glucolípidos. Estos nos van a dar la presencia o ausencia de estos antígenos, nos van a dar el grupo sanguíneo determinado, ¿sí? Usualmente van a existir el tipo A, el tipo B, el tipo AB y el tipo 0 o el tipo O. ¿Vale? Cuando las personas tienen un antígeno del tipo A, pues van a ser del grupo sanguíneo A. Cuando solamente tienen un antígeno B, van a ser del grupo B. Los que tienen los antígenos tanto A y B, pues van a ser grupo AB. Y los que no tienen ningún tipo de antígeno son el grupo O grupo C. El plasma va a contener anticuerpos llamados aglutinógenos que reaccionan con los antígenos A o B si ambos son mezclados. ¿Sale? ¿Qué es de importancia aquí? Pues en el momento de las transfusiones de sangre nosotros no podemos transfundir diferentes, ¿cómo les diré? Diferentes tipos de o grupos sanguíneos a personas que no poseen antígenos específicos. ¿Por qué? Porque podemos desencadenar una reacción cruzada de hemólisis, ¿sí? Que empieza a destruirse los eritrocitos. Ahorita les voy a enseñar cómo son los grupos sanguíneos que son compatibles y que se pueden donar o dar transfusiones de sangre como tal. Bueno, entonces, vamos a ver los grupos sanguíneos A, B y 0 como tal O. Y también vamos a ver el factor sanguíneo RH, que es el factor positivo o negativo. Ahorita no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en el grupo sanguíneo.
Entonces, las personas que tienen grupo sanguíneo A solo pueden recibir donaciones de grupo A o personas que tengan AB, ¿vale? Entonces, si yo soy grupo sanguíneo A, le puedo donar sangre a personas de grupo A y de grupo AB, ¿sí? Dependiendo de mi factor RH, si es positivo o negativo, pues va a ser las personas que yo le puedo donar. Si es A positivo, le voy a poder donar a A positivo y AB positivo. Si soy A negativo, le puedo donar a A positivo, AB positivo, A negativo y AB negativo. ¿Y de quiénes puedo obtener sangre yo si soy A positivo? Puedo recibir sangre de O positivo, O negativo, A positivo y A negativo. Si soy A negativo, solamente puedo recibir sangre de O negativo y A positivo. Digo A negativo. Si soy de grupo B, solo le puedo donar a personas que sean B o AB porque también tienen antígeno B. Entonces, si soy positivo, le puedo donar a B positivo y AB positivo. Si soy negativo, le puedo donar a B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. Y puedo recibir sangre de O negativo y B negativo en dado caso de que yo sea negativo. En el caso de que mi RH sea positivo, puedo recibir de O positivo, O negativo, B positivo y B negativo. Si soy AB, o sea que tengo antígenos tanto A como antígenos B, yo soy receptor universal. Yo puedo recibir sangre de AB, de A, de B y de O. ¿Sale? Entonces estos son los receptores universales. Si yo soy AB positivo, ¿a quién le puedo donar sangre? Le puedo donar sangre a solo las personas que tengan mi mismo tipo de sangre, que es AB positivo. Si soy AB negativo, puedo donar sangre a personas que son AB positivo y AB negativo. Si soy AB positivo, puedo recibir sangre de tanto AB positivo, AB negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. Si soy AB negativo, solo puedo recibir AB negativo, A negativo, B negativo y O negativo. ¿Sale? Entonces, los AB positivos son los que pueden recibir sangre de cualquier persona. Los O positivos pueden donar sangre a A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo. Y pueden recibir sangre de O positivo y O negativo. Y el O negativo es el donante universal. Puede donar sangre tanto A negativo, A positivo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo, y solo puede recibir sangre de O negativo, ¿sale? El factor RH se llama así debido a que existe un antígeno RH que se encontró en unos monitos del género Rhesus, que pues su abreviación es RH, y pues va a haber personas que van a tener un RH positivo, ¿sí? Con antígeno positivo, y va a haber personas que van a carecer de estos antígenos y se van a determinar como RH negativo. La importancia de esto es en la transfusión de sangre y en una enfermedad en las embarazadas. Esta enfermedad se va a llamar enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a observar. Entonces, este es un problema muy común, es una incompatibilidad de RH, ¿sí? Como tal. También se le llama critroblastosis fetal y usualmente ocurre en el embarazo o en el nacimiento. Usualmente esto se da en el segundo embarazo y es cuando un bebé tiene RH positivo y su mamá es RH positivo, ¿sí? Entonces empieza a existir una creación de anticuerpos que empiezan a atacar al bebé. Entonces, por ejemplo, la señora tiene un primer embarazo donde su primer bebé es RH positivo y ella es RH negativo. Entonces, al primer bebé no le va a pasar nada, solo va a formar anticuerpos contra eso. Pero cuando haya un segundo embarazo, a ese bebé lo va a atacar y le va a producir hemorragias o hemólisis que le pueden derivar en la muerte. Entonces, por eso es importante nosotros estar determinando el RH tanto de la mamá como del papá para
poder determinar si estos niños pudiesen tener un RH diferente al momento de la concepción. Entonces, esto es en cuanto a hemostasia y coagulación y los grupos sanguíneos. Ahorita vamos a hablar en otro video acerca de el corazón como tal, sus características, su anatomía y las funciones que posee.